Hace algún tiempo viví una experiencia tan aterradora que aún hoy me estremezco al recordarla. Aún me pregunto por qué decidimos hacer lo que hicimos, y solo años después comprendimos cuán equivocados estábamos. A pesar de todo, lo hicimos. Ya no hay vuelta atrás, y por ahora parece que todo ha vuelto a la normalidad. Mis padres nos dejaron solos a mi hermana y a mí en casa. A nosotros nos gustaba mucho el tema de los fantasmas, pero no teníamos intención de invocar a ninguno de ellos. Sin embargo, algo se sintió diferente en esa ocasión. Recuerdo estar arriba, navegando por la tienda de aplicaciones en mi iPad, aburrido de todas las opciones. Fue entonces cuando recordé mi amor por los fantasmas y mi deseo de tener un tablero de Ouija. Debo admitir que mis padres eran muy religiosos y no les gustaba la idea de los fantasmas, por lo que no tenía intenciones de invocar a ninguno. Sin embargo, mi dedo parecía tener una mente propia, y en la barra de búsqueda apareció tablero Ouija. Era la primera vez que hacía algo así, y me di cuenta de que tal vez finalmente podría comunicarme con el otro lado. Descargué la aplicación en un instante y comencé a leer las reseñas. Recuerdo haber encontrado una en particular que decía algo así como: «Jugué a este juego y mi silla voló por la habitación». Eso me hizo sentir una mezcla de emoción y escalofrío, así que fui a contarle a mi hermana mayor sobre lo que había leído. Mi hermana estaba tan emocionada como yo, así que se apresuró a descargar la aplicación también. Recuerdo haber hablado con algún fantasma, pero siempre parecía estar enojado y nunca me decía su nombre cuando se lo preguntaba. Por otro lado, mi hermana me contó que ella había conocido a una chica llamada Katy, o algo parecido. Decidí dejar de jugar ya que nada emocionante sucedió, así que eliminé la aplicación. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo mi hermana en ese momento, y nunca sentí la necesidad de preguntarle. Era tarde, pero estábamos en vacaciones de verano, así que no importaba demasiado. Me apresuré a contarle a mis padres sobre nuestro día, pero mi madre no pareció estar muy contenta con la idea. Mi madre nos regañó con firmeza diciendo: «Nunca volváis a descargar ese juego». Me sentí culpable, pero no entendía por qué no deberíamos hacerlo. Después de unos meses, noté que mis padres salían mucho de casa, así que decidí volver a descargar la aplicación. Con un aire de rebeldía le pedí a mi hermana que hiciera lo mismo. No ocurrió nada emocionante de nuevo. Pensé, después de todo, es solo una aplicación. Y tenían razón, al menos por mi parte. Nunca le pregunté a mi hermana qué le sucedió, pero ella tampoco pareció preocupada. Pasaron unos meses y sacamos el tema por aburrimiento. Entonces ella mencionó que había conocido a una chica llamada Dora, quien se enfadó mucho cuando habló con ella. Mi hermana me señaló algo que hizo que sintiera una extraña mezcla de emoción y miedo. Me mostró un moratón en su tobillo que nunca había estado allí antes. De repente mi vida aburrida y normal se volvió más emocionante. Sin embargo, nunca volvimos a hablar del tema durante años. Mi abuela sufrió un derrame cerebral y fue ingresada en el hospital. Al principio no pensamos mucho en ello, ya que sabíamos que cualquier cosa podía pasar. Después de un tiempo comencé a sentir que había algo más detrás de todo esto, y mi corazón latía rápidamente mientras pensaba en ello. Me dije a mí mismo, tal vez no deberíamos haberlo hecho. Me vi tentado en abrir la aplicación nuevamente y pedir hablar con Dora, lo cual hice. Durante la conversación me di cuenta de que Katy y Dora eran hermanas, pero Dora tenía celos de su hermana y la mató, para luego suicidarse por remordimiento. Todo esto me lo contó un anciano, al cual supuse que era su padre. Cuando traté de contarle a mi hermana, ella me acusó de mentir y no me creyó. Mantuve en secreto esa parte de la historia y no le hablé a nadie al respecto, aunque mis amigos estaban al tanto. Me ayudaron a investigar más sobre el tema. Quizás deberíamos haber buscado en mi casa con más detenimiento. Tal vez habríamos encontrado algo. Sin embargo, desde entonces todo estaba en calma y no se oía nada extraño. Pero aquí estoy, reflexionando sobre lo sucedido. Por favor, nunca te involucres con los fantasmas, créeme. Mantente seguro. Mi familia es muy aficionada a viajar, y por ende hemos vivido muchas historias extravagantes en hoteles y moteles. Pero si creías que este relato iba en esa línea, estás equivocado. Nunca había experimentado algo así en un motel antes. Tengo un recuerdo vívido de una larga discusión familiar en el coche sobre dónde alojarnos, ya que parecía que estábamos conduciendo en mitad de la nada. Mi padre estaba a punto de hacernos dormir en el coche cuando de repente
Un letrero fluorescente y deslumbrante decía «Motel de campo». Llamó nuestra atención. Grité «¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es un motel!». Sentí un gran alivio al pensar que finalmente habíamos encontrado un lugar donde quedarnos. El coche se detuvo en el solitario aparcamiento que, si me permiten añadir, no era muy grande. Mi gran familia salió del coche sin dudarlo, comenzando con mi madre y mi padre, seguidos de mi hermana mayor, mi hermano, y yo, por otro lado, vacilé. No voy a mentir. Este lugar me hizo sentir mal desde el principio, y me provocó un dolor en el estómago. Cuando volví a mirar el tonto cartel, su luz parpadeó justo en ese momento. Cuando entramos en el edificio principal del motel, noté de inmediato que la puerta no era muy profesional. No había puertas dobles, solo una puerta sencilla que parecía sacada de un armario. Había una mujer sentada en el mostrador principal, como si nos estuviera esperando. Lo que me pareció extraño fue que, por lo general, en el mostrador se encuentran al menos 2 personas, a veces muy ocupadas, pero ella estaba sola en la habitación. No había ni un solo cliente más buscando alojamiento, solo mi gran familia. Recuerdo que mi hermana mayor se quejaba del terrible olor del lugar, mientras que mi hermano señalaba todo lo poco profesional de la habitación, incluyendo la puerta principal. Sin embargo, mis padres tuvieron que lidiar con la espeluznante mujer de la recepción. Después de un rato, finalmente nos dieron la llave de nuestra habitación. Tuvimos que salir de nuevo al frío para encontrarla. Al llegar, mi padre intentó abrir la puerta con la llave, pero empujó con un poco más de fuerza de lo normal, y la puerta se abrió sola. Fue un momento inquietante. Mi padre trató de disimularlo con una sonrisa, pero todos sabíamos lo que acababa de pasar, y no nos sentíamos nada seguros. Al entrar en la habitación del motel, lo que más nos impactó fue el hecho de que todas las lámparas estaban encendidas. No solo las principales del techo, sino todas las demás. Mi familia y yo nos sentimos incómodos y desconcertados, sin saber hacia dónde mirar. Yo me fijé en la lámpara de la mesa de café junto a mí y me acerqué para apagarla. Eran las 12 de la noche y yo estaba desesperado por dormir. Todos los demás ya estaban acostados en las 2 camas disponibles en la habitación, mi madre y mi hermana en una y mi hermano y mi padre en la otra. Yo estaba colgando del borde de la cama y mi hermana me molestaba con sus movimientos. Decidí abandonar la cama y dormir en la silla frente a la mesa de café. Tomé una de las capas de edredón y la usé como manta. Cuando me acomodé en la silla pensé que podría funcionar, pero no tuve mucho tiempo para pensar porque pronto me quedé dormido. Me desperté bruscamente y al principio no sabía por qué. Sentí una extraña sensación de miedo y tensión en el ambiente. Entonces noté que la lámpara de la mesita de café estaba encendida de nuevo, a pesar de que yo la había apagado. Sin pensarlo mucho, fui hacia ella y la apagué de nuevo. Pero cuando volví a mi silla vi algo que me heló la sangre. Allí estaba la señora de la recepción, de espaldas a mí. La reconocí por su aura siniestra, aunque no podía ver su rostro. Le grité que saliera de mi habitación y amenacé con llamar a la policía. A pesar de mi enfado, sentía un terror indescriptible. Ella no se giró ni reaccionó ante mi presencia, pero entonces noté que mi familia me estaba mirando con unos ojos verdes brillantes que nunca antes había visto. ¿Qué estaba pasando allí? Mis labios temblaban y no sabía qué decir. Mi familia me miraba fijamente sin parpadear ni hablar. Después de un momento logré decir hola, pero su actitud no parecía cambiar. Me sentía incómodo y asustado. De repente la señora de la recepción saltó del suelo y me gritó en la cara. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Me asusté tanto que me lancé hacia atrás en mi silla, lo que me provocó un intenso dolor de cuello. También perdí el equilibrio y caí al suelo con la silla. Estaba tan conmocionado y aterrorizado que no podía recordar si había gritado o no. Después de un momento volví a mirar hacia arriba, pero la señora de la recepción ya no estaba allí, y mi familia tampoco estaba en la habitación. Las camas estaban perfectamente hechas, como si nadie las hubiera utilizado. Salté del suelo y miré alrededor desesperadamente buscando a mi familia. Las lágrimas comenzaron a empañar mi vista mientras me angustiaba la idea de estar solo. Decidí llamarlos, gritar sus nombres. Tal vez responderían, pero no hubo respuesta, solo mi propia voz resonando en la habitación vacía. Entonces las lágrimas comenzaron a caer y me aferré a la puerta mientras luchaba por controlar mi respiración. Mientras intentaba salir de la habitación, tropecé con una silla y golpeé mi dedo del pie con fuerza. En un acto de desesperación, casi arranqué el pomo de la puerta para abrirla y buscar a mi familia. Pero cuando abrí la puerta, me di cuenta de que el piso estaba cubierto de una sustancia oscura y pegajosa. Miré hacia abajo y vi que la alfombra estaba completamente cubierta.
Mientras intentaba retroceder, tropecé con algo y caí hacia atrás, solo para aterrizar en algo o en alguien. Comencé a gritar cuando sentí el contacto de la carne humana acariciando mis brazos. Pataleé y pateé desesperadamente intentando alejarme, pero no parecía tener efecto alguno. Podía escuchar el sonido de huesos crujir mientras continuaban acariciándome, y luego sentí sus manos rodear mi cuello, estrangulándome sin piedad. Luché con todas mis fuerzas tratando de liberarme de su agarre, pero no podía respirar. Empecé a sentirme mareado y noté que mis pulmones se esforzaban por obtener aire. El dolor en mi garganta se intensificó, pero no podía liberarme. Finalmente perdí el conocimiento, sintiendo cómo mis pulmones se llenaban de aire fresco mientras me desmayaba. Cuando desperté, los brazos ya me habían soltado, pero era demasiado tarde. Había caído inconsciente y no sabía qué había sucedido mientras estuve fuera. Me desperté bruscamente y tomé una bocanada de aire mientras agarraba mi dolorida garganta, que seguía afectada por lo que había pasado la noche anterior. Sí, todavía lo recuerdo claramente. Como suele suceder entre hermanos, mi hermana y yo nos despertamos a la misma hora sin querer. La miré y vi que ella estaba absolutamente aterrorizada. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba sobre un esqueleto humano. Salté de la cama gritando y mi hermana hizo lo mismo. Corrí hacia ella mientras ambos mirábamos con horror el montón de huesos rotos. Espera, ¿era el mismo cuerpo de anoche? Mis padres llamaron a la policía y les conté todo lo sucedido la noche anterior, aunque no sabía si me creerían. Cuando llegó la policía se llevaron el cuerpo fuera de la habitación. Luego mi familia y yo nos dirigimos al vestíbulo principal para buscar a la mujer de la recepción, pero ya no estaba allí. En su lugar había un joven muy entusiasta disculpándose por cualquier problema. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Fue real? ¿O era ella el cuerpo de anoche? Había una vez un pequeño pueblo apartado al borde de un bosque denso y siniestro, donde los aldeanos hablaban en voz baja sobre una cabaña oculta en lo más profundo del bosque. Decían que estaba embrujada y maldita por los terribles sucesos que ocurrieron allí hace muchos años. Nadie se atrevía a acercarse a la cabaña, y aquellos que por accidente se topaban con ella nunca volvían a ser vistos. En una noche tormentosa, un grupo de amigos ansiosos por demostrar su valentía y rechazar los cuentos como meras supersticiones, decidieron explorar la cabaña. Los amigos eran Alex, Sarah y Jake. Con el corazón latiendo de anticipación, prepararon sus linternas y se embarcaron en su audaz aventura. Mientras se adentraban en el bosque, el viento soplaba fuertemente y los relámpagos iluminaban las ramas retorcidas por encima de ellos. Los amigos se sentían cada vez más incómodos, pero seguían adelante, decididos a enfrentar sus miedos. Finalmente, después de adentrarse en el bosque, llegaron a la cabaña. Estaba en ruinas y cubierta de maleza, las ventanas rotas y la puerta crujía siniestramente con el viento. Con una respiración profunda, entraron. En el interior de la cabaña, el aire estaba denso con el olor a descomposición. Los haces de luz de sus linternas revelaron una habitación cubierta de gruesas capas de polvo y telarañas, con restos de muebles esparcidos por todas partes. Mientras exploraban la cabaña, encontraron antiguos recortes de periódicos y cartas que detallaban una espantosa tragedia que le había ocurrido a una familia que alguna vez vivió allí. Los amigos sintieron un escalofrío recorriendo su espalda al leer sobre la cruel muerte de los miembros de la familia, cada uno con un final más grotesco que el anterior. Lo que ellos no sabían era que los espíritus inquietos de los difuntos aún acechaban en la cabaña, atados al lugar donde sus vidas habían sido tan brutalmente robadas. De repente la puerta de la cabaña se cerró de golpe, sumiendo a los amigos en la oscuridad. Sus linternas parpadearon y se apagaron, dejándolos ciegos y desorientados. Aterrorizados, intentaron encontrar el camino de regreso a la entrada, pero la cabaña parecía haber cambiado. Las paredes se movían y se cerraban alrededor de ellos. Mientras tropezaban en la oscuridad, comenzaron a escuchar susurros suaves y siniestros. Los espíritus habían sentido su presencia y estaban hambrientos de venganza. Los amigos sintieron un aliento frío en el cuello, mientras las entidades invisibles se acercaban. Primero, Sarah desapareció con un grito espeluznante, arrebatada en las sombras por una fuerza invisible. Luego Jake fue arrastrado. Sus gritos desesperados resonaron por la cabaña. Alex, aterrado y solo,
se encontró con una habitación oculta en la que los restos putrefactos de aquellos que habían venido antes que él yacían retorcidos en eterna agonía. La desesperación se apoderó de Alex, luchando contra la opresiva oscuridad mientras intentaba escapar del maldito agarre de la cabaña. Mientras arañaba la puerta, los susurros siniestros de los espíritus se hicieron más fuertes y amenazantes. Con un último esfuerzo, Alex logró abrir la puerta, tropezando en medio de una tormenta y cayendo al frío y húmedo suelo. La cabaña pareció desvanecerse en la oscuridad. Su siniestra presencia se esfumó. Alex, maltratado y aturdido, logró arrastrarse de vuelta al pueblo, pero ya no era el mismo después de los horrores que había experimentado en la cabaña olvidada. Los aldeanos, aunque aliviados de ver a Alex con vida, seguían inquietos. Sabían que los espíritus de la cabaña aún acechaban en las sombras, esperando a que su próxima víctima tropezara con la morada maldita escondida en el bosque. Así, la leyenda de la cabaña olvidada continuó viva, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se oculta en las profundidades del bosque y en los corazones de los hombres.